Vamos a continuar, queridos hermanos, contemplando al profeta Eliseo en otra escena, y esta vez en Gilgal. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4 y versículo 38, lo siguiente. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Que el Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, que dice así: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, 6. Un poco de levadura leuda toda la masa. No entendemos qué clases de ingredientes formaban parte de esa gran olla que ordenó preparar Eliseo a su criado, pero era un potaje, una comida para todos los que estaban allí. No sabemos qué eran los ingredientes, pero alguien, por mejor hacerlo tal vez, salió al campo y encontró estas calabazas silvestres y las trajo para agregar, para colaborar o ayudar en el afán de que haya comida, porque era una época de gran hambre. A veces en la iglesia no nos damos cuenta que un poco de levadura, y los panaderos, las panaderas saben bien, si usamos 5 kilos de harina para hacer pan, no colocamos 5 kilos de levadura. Un poquito de levadura basta para leudar toda la masa. Aquí vemos a Eliseo y muerte en la olla. Varón de Dios, gritó alguien que empezó a sentir los efectos del veneno que había en el potaje, en la comida. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Era un tiempo de hambre, y cuando hay hambre comemos todo lo que se nos ofrezca. Uno de los que salió al campo a recoger hierbas recogió una como parra montés, una faldada de calabazas silvestres, y las cortó en la olla común, en la olla grande, en la olla comunitaria, pues no sabía lo que era. Sucedió que al comer de aquel guisado profirieron entonces esta exclamación que estamos comentando: hay muerte en la olla. Amados hermanos, vamos a ser claros. Vivimos en días que espiritualmente se asemejan a aquellos. Hay grande hambre en la tierra. En todo lo que se halla se sirve para alimento. La parra montés, las calabazas silvestres, nos habla de aquello que no está regenerado. El fruto silvestre y dañino de la vieja naturaleza, en realidad,
Eso es la parra montés, los frutos de la vieja naturaleza que no está regenerada. Ese fruto malo significa la muerte en la olla. Debemos vigilar nuestro alimento, amados hermanos. Hoy, más que nunca, reina la muerte en la olla, en la masa, en el alimento comunitario, en lo que se instruye, se enseña en la iglesia, en la congregación. Estos ingredientes pueden ser las malas lecturas. Todo el mundo se ha vuelto comentador, expositor de la Biblia y con atractivos títulos salen panfletos, folletos, mensajes que no se ciñen a la Escritura. De ahí vienen malas lecturas, mala enseñanza. La nueva estrategia de Satanás para privarnos del verdadero alimento de la palabra es así, son frases. Vea usted las frases que salen escritas hasta por ateos, gente que no cree en Dios. Frases por gente idólatra, bonitos pensamientos, y los creyentes lo bajan del internet y lo mandan a otro creyente. Son frases, pensamientos bien elaborados, adornados por inocentes dibujitos en el internet, escritos la más de las veces por personas no nacidas de nuevo y ocultos en el anonimato del internet. Las malas conversaciones también, querida hermana, hermano. Las malas charlas, donde las livianas y ligeras charlas sobre la palabra nos llevan a trasponer el umbral y entrar al territorio de lo profano. Fácilmente es reunirse unos 3, 4, 5 creyentes y de repente alguno dice, ¿y qué piensan de este versículo que dice así en la Biblia? Y discuten 2 horas sin tener la palabra de Dios en sus manos, sin abrir las Escrituras, sin consultar en otras partes de la Biblia, de las Escrituras, lo que dice o explica ese texto. Y así entre charla y charla, no nos damos cuenta, trasponemos el umbral de lo sagrado y entramos en el terreno de lo profano. Por otro lado, las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Todo esto induce o introducir la muerte en la olla. El veneno para el alma y el cuerpo está ahí, en estas cosas que acabo de mencionar. Malas compañías, malas conversaciones, malas lecturas, el escuchar mensajes llamados cristianos evangélicos con un rosario, como dirían, uno tras otro, los errores. Esto trae la muerte para el alma y para el cuerpo. Digo para el alma no porque el alma muere, sino porque la inhabilita a la comunión y al servicio para el Señor. Tengamos cuidado. Hay doctrinas de hombres que tenemos que cuidarnos y está escrito en Colosenses 2:22. Hay doctrinas de hombres. Los hombres les gusta introducir. Qué fácil es hacer una interpretación de un pasaje. Yo escuché a alguien alguna vez explicar un pasaje del libro de Apocalipsis, pero completamente fuera de lugar. Y de ahí salen y los ingenuos se apropian de esa enseñanza y ya han aceptado, han asimilado levadura para leudar todo lo que a través de los años han aprendido. Hay doctrinas de hombres. En 1 Timoteo 4:1 nos enseña que hay doctrinas de demonios. Pero nosotros, los que somos del Señor, debemos alimentar nuestras almas con la doctrina de los apóstoles
como está escrito en Hechos capítulo 2, verso 42. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Dios, como le dice Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 10 de Tito. Eliseo mandó traer harina y la esparció en la olla, y no hubo más mal. Ahora, la harina era un ingrediente principal en las ofrendas, la flor de harina, símbolo de la humanidad de Cristo, en la cual se encuentran todas las perfecciones. La flor de harina de los sacrificios del Antiguo Testamento era un símbolo de la humanidad del Señor. Y el Señor en su humanidad se encontraban todas las perfecciones, porque el Padre pudo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Solo Cristo el Señor puede librarnos de sufrir las consecuencias dañinas y ponzoñosas de lo que el pecado y el diablo podrían causarnos a través de esta nueva estrategia satánica en introducir levadura en la masa para arruinar no solo mi vida, sino que por medio de mí arruinar a la asamblea del Señor. Que Dios nos bendiga. Analicemos cada uno en nuestra casa la muerte en la olla.